o sea, en sentido antihorario, tiene como vértice a B y luego llega hasta D, ¿sí? Ahora, como forman partes de la misma recta, lo que están formando justamente es un ángulo llano. Y se dice llano porque justamente acá no hay un pliegue como en el ángulo anterior que vimos en el ejemplo previo, ¿sí? Acá no hay un pliegue como en este caso, sino que directamente continúan llano. Por eso se define así, que es lo que nosotros comúnmente conocemos como el ángulo de 180 grados. ¿Sí? Pero todavía no vamos a trabajar con grados hasta que no se comprenda esta parte. Siguiente a esto, se da la definición de ángulo recto, y se da el ángulo recto es la resultante de la intersección entre dos semiplanos delimitados por rectas perpendiculares entre sí, es decir, una vez que comprendimos lo que son las rectas perpendiculares, eh, cuando nosotros tenemos dos ángulos, perdón, dos semiplanos delimitados por rectas perpendiculares, como por ejemplo el semiplano BA que incluye a C y el semiplano BC que incluye A, que vemos a continuación, vemos que ambos son perpendiculares, o sea, parten al plano en cuatro partes iguales, ¿sí? Si intersecamos estos, vamos a encontrarnos justamente con lo que se define como un ángulo recto, y en este caso el ángulo ABC es un ángulo recto. Y vamos a verlo acá. Bien, obviamente es fácil de entender que un ángulo recto es la mitad de un llano por la misma razón que este ángulo que tenemos en celeste claro es exactamente igual a este que tenemos en celeste oscuro. Bien, es normal en la notación que cada vez que nosotros definimos un ángulo recto pongamos este cuadradito. Y eso ya cuando lo vayan a copiar en la carpeta, si es que lo van a copiar, déjenlo. Si no lo van a copiar, bueno, déjenlo así. O sea, porque lo imprimen y lo pegan. Dice, se define como ángulo nulo al ángulo resultante de la intersección de dos semiplanos opuestos entre sí, por ende formados por dos semirrectas iguales. Vamos a pensarlo de la siguiente manera. Vamos a GeoGebra, porque no lo planteé o no lo puse porque me pareció necesario. Supongamos que tenemos una semirrecta. La semirrecta AB. Bien. Ahora, tenemos otra semirrecta que vendría a ser la AC. Obviamente esto delimita en un ángulo, esto que nosotros vemos acá. Bien. Ahora, si nosotros cerramos este punto C hasta que caiga en la misma recta, acá nosotros tenemos un ángulo nulo. ¿Por qué? Porque justamente en este caso la semirrecta AB y la semirrecta AC son exactamente las mismas, ¿sí? Que es donde nace la idea de ángulo nulo o, si lo queremos decir en sistema sexagesimal, el ángulo de 0 grados. Bien, con esto es suficiente. En sí, también podríamos considerarlo como planos opuestos, es decir, o como semiplanos opuestos. Si nosotros tuviéramos, vamos a hacer así, que acá supongamos que tenemos una recta, ¿sí? Tenemos el semiplano hacia arriba, el semiplano hacia abajo. Si yo busco la intersección entre uno y otro, lo que voy a caer es simplemente en la nada. ¿Por qué? Porque no se intersecan. Bueno, esa nada también viene a ser la representación del ángulo nulo. Continuamos. Se define como ángulo agudo a todo ángulo menor que un recto y mayor que un nulo. ¿Sí? Vamos a representarlo con GeoGebra. Para eso, vamos a poner una recta perpendicular a esta semirrecta. ¿Bien? No, disculpen, voy a corregirlo. Voy a borrar esto, voy a poner una recta, mejor dicho. ¿Sí? Y voy a poner una perpendicular a esta. Yo sé que si tengo una recta perpendicular a esta recta original, acá tengo un ángulo recto. Y acá tengo un ángulo llano, si lo quiero pensar así. Entonces, lo que nos dice la definición de ángulo agudo es todo ángulo menor que un recto, pero mayor que un nulo. ¿Qué quiere decir con esto?
comenzando, acá voy a dibujarlo directamente. Voy a poner primero una semirrecta, para que quede bien claro. ¿Dónde es la semirrecta? Estoy pasando ahí. Voy acá a marcar el ángulo. No se fijen en el número que va a aparecer ahora porque tampoco me influye. No me importa esto. Sino que comprendan esta parte. Todo el área que está marcando esta partecita verde, este ángulo alfa, como vemos, crece, o sea, crece el área o decrece el área en función de cómo yo mueva ese punto C. ¿Sí? La cuestión es que cuando nosotros llegamos a este punto, a un punto de esta recta, sabemos directamente que es equivalente al ángulo recto. Ahora, si baja, llega al ángulo nulo. Todos los ángulos que están entre medio son menores a un recto, mayores que un nulo. O sea, todos los ángulos que estoy formando acá y que voy variando constantemente son ángulos agudos. Hay una infinitud de ángulos agudos, que son todos los que ingresan ahí. ¿Bien? Esa es la definición de ángulo agudo. La definición de ángulo obtuso es todo ángulo que es menor que un llano y mayor que un recto. Es decir, este ángulo que tengo acá es menor que un llano claramente, pero no es mayor que un recto. Para eso tendría que ingresar en el siguiente cuadrante, o sea, pasar a esta parte y ver que acá tengo ángulos que son menores que el de 180 grados o el ángulo llano y mayores que el ángulo recto. Todos estos ángulos, o sea, todo lo que se barre desde esta recta, o desde esta semirrecta hasta esta semirrecta, son ángulos obtusos. Espero que se haya comprendido. Igual toda pregunta saben que la anotan y el lunes lo volvemos a explicar, ¿sí? Si es necesario. Pero con esto se supone que ya tienen todas las herramientas suficientes como para intentar resolver el ejercicio o la actividad 11. La actividad 11 es un ejercicio, no es que se le está exigiendo que lo hagan perfecto, sino que intenten hacerlo bien. ¿Sí? ¿Cómo lo intentan hacerlo bien? Lo intentan hacer bien justamente intentando entender lo que se explicó y repitiéndolo. Ahora, por ejemplo, lo que nos pide acá es, bueno, el ángulo C es, y acá ustedes van a tener que definir si es llano, si es nulo, si es obtuso, si es agudo, si es recto, ¿bien? Entonces vamos directamente acá. El A, O y después la C. Bueno, el A o C nos parece, justamente por el ángulo que toma y que una perpendicular estaría por acá, que sería obtuso. Bueno, entonces acá ponen obtuso. Bueno, lo mismo hacen con AOE, lo mismo hacen con AOD. Recuerden que siempre el punto del medio es el vértice. Fíjense que hay puntos donde, por hacer un ejemplo acá, tienen la D como vértice. Y que siempre van de derecha a izquierda, ¿sí? En sentido antihorario. Con todo eso, ustedes ya pueden empezar a trabajar y nos vemos el lunes. Y luego en el siguiente video empezamos a trabajar la parte de bisectriz. Nos vemos.